Bueno, en estos días donde a veces en algunos espacios existe el tiempo, existen las condiciones, creo yo que pensar o meditar no está de más. Y la responsabilidad que tenemos los otros, los que tenemos la bendición de poder llegar hasta muchas personas, de transmitir mensajes, ah, yo lo denomino en este tiempo de la vida muy reales. Yo creo que una de las reflexiones más grandes que tenemos nosotros es que Dios nos invita hoy más que nunca a ser reales. Así que gracias a Dios por la bendición de poder reflexionar esta noche. Y yo les invito a todos ustedes que seguramente mandan mensajes, que seguramente también comparten en sus casas, que hoy más que nunca seamos muy reales, muy auténticos, muy sinceros para compartir el Evangelio. San Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Viendo la historia y viendo la Biblia, creo que Dios nos preparó para este momento. Los predicadores, antes de pronto de angustiarnos o de pensar en todas los posibles traumas que tenemos o los posibles impedimentos que existen para transmitir el mensaje, tendríamos que ver que Jesús nos dejó claros ejemplos en su conducta, en la forma en que él transmitió el evangelio, que son exactamente transmitibles o podemos traerlos a la situación que estamos viviendo hoy en día. El primero de ellos es tratar de predicar el evangelio sin añadiduras, sin atajos. Un evangelio que le permita a las personas de cualquier tipo, de cualquier raza, de cualquier estrato social, poder escuchar un mensaje claro. De hecho, el evangelio es una buena noticia. En medio de noticias tan tristes, escuchar la palabra de Dios debe alegrar el alma de las personas. Cuando uno transmite el evangelio debe tener claro algunas cosas que Jesucristo hizo y que nos transmitió. La primera de ellas es la predicación como poder en el Espíritu. Fíjense que algún día un hombre muy poderoso se le acercó a Jesús y le habló de que había una persona en su casa a la distancia, así como estamos nosotros hoy, a la distancia. Nos separan, bueno, yo estoy en Cali, algunos de ustedes están en Popayán y otros en otras partes del mundo, estamos a la distancia. Este centurión llegó y le dijo a Jesús, tengo a alguien enfermo en mi casa, estamos a la distancia. Y Jesús dijo, voy a ir, déjame voy. Y este centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, y esta palabra sanará a mi familiar. Hoy nos encontramos con una realidad poderosa. Yo hoy no tengo a personas que retroalimenten el mensaje que estoy predicando. Tengo al frente una cámara y el modelo ha cambiado totalmente. Sin embargo, estos momentos son decisivos para que entendamos que la palabra de Dios no es emoción, que la palabra de Dios no es influencia de un líder en particular, sino que la palabra de Dios tiene de verdad un poder sobrenatural. Las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Así que por eso esta palabra hoy puede sanar a la distancia. Nosotros transmitimos a través de muchos medios de comunicación y puede llegar. Las personas escuchan. Algunos tienen experiencia de que sienten cosas, lloran, otros se reconcilian con su Dios, otros se acercan un poco más a la iglesia, reflexionamos. Hoy les invito, estimados hermanos, a que valoremos lo que los predicadores están haciendo, a que valoren lo que su pastor está haciendo. Esta mañana yo les transmití a los hermanos una anécdota, un poco curiosa, pero seguro les va a parecer. Un señor iba días de camino por un bosque y pues lógicamente laceraba su piel, los zancudos, corría riesgos, aguantaba hambre, tenía una cantidad de situaciones adversas hasta a su salud, para poder ir a cazar algún animal y traer comida a su casa. Él iba y traía la comida, pero sucedía que cuando traía la comida a su casa, su esposa, que no conocía su esfuerzo, cogía todo el venado que él cazaba, toda la comida y la repartía entre todos los vecinos. Algún día este señor, este cazador, muy aburrido, se hizo debajo de un árbol y le llegó su vecino y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan aburrido? Y él le dijo, la mato, voy a matarla. Y el vecino le dijo, ¿a quién vas a matar? Dijo, a mi mujer, la mato, no me la aguanto, pero ¿qué te hace? No, yo llego del bosque, llego de cazar, llego lacerado
y no valora mi esfuerzo, sino que por el contrario coge lo que traigo y lo reparte, lo regala, la mato. Entonces, entonces el vecino le dijo, no, mira, toma otra decisión, no te vayas por la violencia, toma otra decisión. Llévala a ella al bosque, invítala, píntala un buen lugar, píntale una excelente experiencia y llévatela. Se la llevó esta señora toda lacerada, por allá se le atravesó una culebra, bueno, le pasaron una cantidad de cosas a esta señora, y cuando iban a regresar, ya el hombre había cazado un venado, entonces ella le dijo, bueno, vámonos, ya se acabó esto. Él le dijo, no, ahora tomas el venado tú y te lo echas al hombro y lo llevas para que me ayudes, para que tú tengas una buena experiencia. Fue así como esta señora regresó del bosque, llegó a su casa y cuando llegó exhausta, casi muerta, tiró el venado ahí en el piso y llegaron los vecinos. Llegó la repartición de carne y ella dijo, mire, si alguno toca ese venado, lo mato. Fue la única manera en que ella entendió el esfuerzo que hacía el otro. Yo les invito a que valoren mucho el esfuerzo que hacemos, y me incluyo ahí, que hacemos los que transmitimos, los que podemos salir al aire para transmitirle este mensaje a ustedes. Segunda enseñanza que nos deja Jesús. Jesús tiene el control de las personas. Fíjese, muchas personas pensarán hoy que como las congregaciones ya no se están reuniendo físicamente en los templos, entonces perdimos el control, se perdió el control de la iglesia, ya la iglesia no existe, la iglesia de tal lugar, esa iglesia ya no existe, no se sabe qué se hicieron los hermanos, pero aquí es donde tenemos que aprender algo, y es que Jesús no tiene un control organizacional ni un control local. De hecho, creo que una de las cosas que más Dios quiere enseñarnos con eso es que el reino de Dios no es una congregación y que el reino de Dios no es una organización. El reino de Dios es todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús. No importa en qué parte del planeta Tierra tú estés, tú eres parte del reino de Dios. A nosotros no nos une en realidad un logo. No nos une en realidad una institución, a nosotros nos une que el mismo espíritu que ha sido derramado en tu vida ha sido derramado en la mía, que estoy acá. Eso verdaderamente es lo que nos une. No nos une que nos vestimos igual, no nos une que pensamos igual, nos unen otro tipo de cosas que son más poderosas y que hoy nos damos cuenta que nos están uniendo. Por eso nosotros podemos estar hoy conectados, por eso usted sigue, aunque no vaya a la iglesia, porque la unión de nosotros es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, la unión del Espíritu. Y fíjese cómo Jesús siempre tiene el control de la iglesia independientemente de las circunstancias. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, una iglesia de 3,000 personas, el Espíritu Santo los controlaba. Pero más allá, más adelante vino una persecución y comenzaron a reunirse grupos pequeños. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, había un grupito por allá escondido orando por la liberación de Pedro, porque estaban en la cárcel y estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio. Y la Biblia dice que mientras oraban, el lugar, es decir, Dios tomó el lugar, tomó control del lugar a donde ellos estaban. El lugar a donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un grupo de 3,000 controlado, un grupo de 5, 10, 20 personas controlado, pero si vas más allá, aún en la soledad, Dios tiene el control. San Juan estaba en la isla de Patmos solo y dice la Biblia que se levantó en el día del Señor, y cuando se levantó en el día del Señor, aunque no había congregación, aunque realmente estaba solo, había alguien con él. Dios tiene el control de todo. Tanto cuando nos congregábamos 1,000, cuando nos congregamos 5 en casa o cuando llegue el momento en que tengas que estar solo. Yo estaba pensando en aquellos que no pueden despedir a sus familiares porque este virus es tan fuerte que no permite que los despidan porque no pueden llegar a las salas de cuidados intensivos. ¿Y será que Dios perdió el control? No. Él siempre ha estado ahí. La iglesia hoy debe trasladarse a su esencia. Nosotros le hemos añadido muchas cosas. Hemos idolatrado algunas otras. A veces hemos idolatrado hasta el lugar a donde nos reunimos. No pise aquí porque este lugar es sagrado. ¿No será que los sagrados somos nosotros y no el lugar? No. Cuando llegue al templo, haga una reverencia total porque es que si no, se condena. ¿No será que la reverencia no es al templo, sino que la reverencia es a Dios? No se vista así porque es que no sé qué. Hoy estoy al frente de una cámara, yo no sé si estás, perdóname, si estás cómodamente vestido en tu casa o si te pusiste una corbata, no sé cómo estás, pero ¿no será que a veces Dios quiere sacarnos de ese esquema y decirnos algo? Y es que los adoradores no adoran o no se motivan a adorar por las circunstancias externas que lo rodean,
sino que los verdaderos adoradores adoran porque su espíritu los invita a adorar a donde estemos. A donde estemos. Si hay 1000, perfecto. Si hay 100, perfecto. Y si hay uno, también. Voy a ir ya terminando. Dentro de la economía, Dios tiene el control. Un día los discípulos fueron a donde Jesús porque les estaban cobrando unos impuestos. De hecho, ahorita en media hora tenemos un programa que vamos a hablar de esto que se llama La Respuesta. Programa maravilloso, y hay algo aquí. Nosotros siempre vamos a chocar con el sistema, con nuestro sistema financiero, con nuestro sistema capitalista. Siempre vamos a luchar. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha intentado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento defender al pobre, defender al culpable, defender al desvalido. Santiago hace una denuncia y dice: aullad ricos, aullad, vuestros vestidos serán comidos por la polilla. Y yo pensaba y decía, claro, tal cual se va a cumplir. Muchas personas hoy tienen que colgar sus trajes, tienen que colgar sus trajes finos y no pueden salir de casa. Ahora, Dios, aun en cuando las cosas estén en este caos, porque realmente hay un caos económico y hay una crisis que ya se ve venir, Dios tiene el control. Estaban sus discípulos y le dicen: vienen a pedirnos el impuesto. El impuesto era una cuota que ponían los romanos por todo. Los romanos cobraban por peaje, los romanos cobraban por vivir, por alimentación, por todo lo que ustedes quisieran cobraban los romanos. Y cuando llegan los romanos a cobrarle, Jesús en el momento no tiene, me imagino ahí, humanamente no tiene, y le dice a uno de sus discípulos: vayan al mar, pesquen un pez, y en el pez van a encontrar una moneda. Muchos han alegado que esta historia es una historia irreal, que no tiene sentido, pero realmente es más real de lo que nosotros creemos. Para ellos era común que los peces tuvieran o piedras preciosas en la boca o que tuvieran alguna moneda, porque las personas tiraban monedas o tiraban piedras preciosas a los ríos o al mar. Así que lo que realmente nos quiere decir la Biblia no es que nuestra bendición va a venir del cielo y que vamos a amanecer mañana y nos van a dar plata. Eso no va a pasar. Dios tiene un modelo y es que el que siembra recoge, pero si hay algo que es poderoso y les quiero transmitir esto. La gracia que Dios nos ha dado nos ayuda a ser como Jesús y es a ver lo que los demás no ven. La gracia de este mensaje o el texto o la profundidad de este texto es que Jesús sabía a dónde estaba la provisión. Aún debajo del mar, él tenía el conocimiento de lo que podía suceder. Nosotros tenemos hoy la gracia de Dios. Y aunque las circunstancias económicas a veces no sean tan buenas, no te va a venir plata de la noche a la mañana, pero Dios sí te puede mostrar el camino, te puede mostrar opciones, puede abrir tu mente, puede darte posibilidades, porque Él tiene el control de todo. Cuando digas no sé qué hacer, es un buen momento para que Él tome las riendas de tu vida. Así que si hoy tú dices no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, es un buen momento para que digas yo sí sé quién sabe. Jesús es el que sabe. Y por último, nos preparó para seguirlo fuera del templo. Nos preparó para seguirlo en el mundo. La luz no puede alumbrar donde está la luz. La luz alumbra en medio de la oscuridad. Así que hoy nosotros estamos afuera, aunque confinados en casa, pero estamos afuera, alumbrando a los demás, alumbrando a nuestros vecinos. Los que predicamos estamos alumbrando en las redes sociales. Y estoy reflexionando esta noche que de verdad el privilegio que hoy tenemos de escuchar, el privilegio que aún hoy tenemos de recibir la palabra de Dios en casa, de tener un pastor que se preocupa, de tener unos líderes que transmiten, es un privilegio hermosísimo. Valora mucho, asiste, dile amén, llama a tu pastor, a los líderes y dile qué bien lo están haciendo, los animo. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos enseñó que sus más grandes reuniones no se dieron en el templo ni en la sinagoga. Las más grandes reuniones de Jesús se dieron en los desiertos, en los valles, en el sermón del monte de las bienaventuranzas. Las más grandes reflexiones de Jesús se dieron a solas con sus discípulos. La última cena donde Jesús instituyó ese momento tan sagrado que nosotros celebramos en la iglesia, lo hizo en la sala de una casa, en una mesa. Ahí fue donde Jesús lanzó sus sermones más grandes. Así que las enseñanzas más grandes de la vida de Jesús no se dieron en el templo. De hecho, el templo algún día lo se enojó en el templo, lo limpió porque el templo no era el mejor lugar para que su gracia se manifestara y por eso se manifestaba afuera en las calles. Los leprosos lo seguían, la gente quería verlo, quería tocarlo, batían sus palmas. Un día hizo una entrada en Jerusalén, la gente en la calle lo aclamaba,
Qué bueno que esta noche nosotros entendamos que Jesús quiere que lo aclamen en las calles, quiere que lo aclamen afuera, no quiere solamente que lo aclamen en el templo. Perdónenme que me emocione esta noche, no me quiero demorar más, pero Jesús nos preparó, nos diseñó y nos dio el ejemplo para saber que todo lo tiene bajo control. Hermano John Jairo, Iglesia de Solidaridad, que mi Dios los bendiga y que prosperen muchísimo. Aquí estamos para servirles. Un abrazo para todos y que la gracia de Dios sea con ustedes.